Reciban las bendiciones de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, el Señor Jesucristo. El día de hoy quiero compartir la predicación basada en la carta primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18. El tema es la venida de Cristo por su iglesia. Y el título del sermón es ¿Hay vida después de la muerte? Yo espero que usted pueda responder esa pregunta, que no tenga ninguna duda, pero si usted tal vez aún no tiene esa seguridad de dónde van las personas cuando mueren, yo quisiera que al terminar este sermón usted pueda tener la respuesta correcta en base al mensaje que el Señor nos ha dejado en su preciosa palabra. Señor, gracias por la oportunidad de compartir el mensaje de las Sagradas Escrituras. Úngeme con tu Santo Espíritu, guíame en su poder. Y si hay personas que en este día no tienen una seguridad de dónde van a ir cuando la muerte les sorprenda, que al terminar este mensaje ellos puedan tener esa seguridad para que puedan tener una vida eterna, con gozo y con alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio de la historia del ser humano, incluyendo la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, y al presente, a nuestros días, enfrentar la muerte de nuestros seres amados y también de amigos nunca ha sido fácil de aceptar. Esa paz en el corazón, el tener que separarse de otra persona y que nunca más la va a poder volver a ver en este mundo, es una experiencia muy dolorosa y muy difícil de superar. Sin embargo, Dios nos ha dejado grandes promesas que nos hablan de la resurrección de los muertos. Todos los muertos en un momento determinado por Dios van a resucitar. Él nos enseña que la muerte no es un problema sin solución. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado estas palabras? En este mundo todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Pero déjeme decirle y darle una buena noticia, buenas nuevas. Dios ha resuelto el problema de la muerte para el ser humano. Dios ha solucionado ese gran conflicto que enfrentamos al perder un ser amado o quizás en el momento en que nosotros mismos vamos a perder nuestra vida. El Dios de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, es el Dios de la vida, quien nos ha dado ese aliento a los seres humanos, pero también es el soberano, el Dios altísimo, que tiene el poder también para tomar la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos. El Señor dijo que fuimos tomados del polvo y un día todo ser humano volverá al polvo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años para dar perdón de pecados a todas aquellas personas que se arrepienten de todo corazón y le piden perdón a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él promete librar a los cristianos de una condenación eterna en el infierno, perdón, y llevarlos al cielo. ¿No es una buena noticia esa? Esas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. El único libro que contiene todo lo necesario para que el ser humano pueda encontrar el perdón de sus pecados y la vida eterna
se llama la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Hermanos y hermanas y amigo que me escucha, la salvación vino de arriba, de los cielos, del Padre Celestial. La salvación ningún hombre, ningún ser humano la puede producir en su propia vida, ni mucho menos tampoco la puede producir o darla a ninguna otra persona. La salvación es de Dios. El Señor Jesucristo dijo a Marta, cuando su hermano Lázaro falleció, en Juan capítulo 11, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, el Señor Jesucristo es la vida, es la vida. Él es el dador de la vida y en Él está la vida. Y aunque el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, eso es para usted que vive, usted que tiene vida en este mundo, en este momento, dice, y todo aquel que vive, pero miren el requisito esencial para la salvación, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la bendición? ¿Qué es lo que Él está ofreciendo a usted? No morirá eternamente. Usted y yo y toda persona vamos a morir para este mundo, pero no es una muerte eterna. Esta muerte es temporal y pasajera, pero no es una muerte eterna. Porque Dios ofrece salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. En este pasaje de la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica que estaba pasando por un momento de persecución, de dolor, de pérdida. Era una iglesia que estaba viviendo algunos conflictos y algunos creyentes de esa iglesia habían pensado que ya estaban en el periodo de la gran tribulación. Y usted dice, ¿y eso en qué afecta la creencia o qué? El problema es que si ellos estaban creyendo que estaban en la gran tribulación, había algo que no estaba de acuerdo a la teología, a la doctrina, a las enseñanzas del apóstol Pablo. Porque antes de la gran tribulación, la Biblia dice que tiene que suceder el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuál iglesia? Me pregunta usted, ¿cuál iglesia? Todas las personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador pertenecen a la iglesia como cuerpo de Cristo, donde el Señor Jesús es la cabeza. Entonces Pablo lo que hace en este pasaje, con estos cortos versículos, pocos versículos, es poner en orden cronológico los acontecimientos que van a suceder antes de la gran tribulación. Ellos también tenían la duda de lo que iba a suceder con los creyentes que ya habían muerto. Y de ahí surge la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué estaban pensando los tesalonicenses en ese momento? ¿A dónde está mi ser amado? ¿Está muerto solamente en la tierra? ¿O está en otro lugar del universo? ¿En un lugar que no es visible a la vista humana? Habían dudas. Y yo pienso que muchas personas en este momento tienen la misma duda que tenían los hermanos de Tesalónica y que tal vez usted que me está viendo tiene esa duda. O por el contrario, tal vez usted tiene una creencia, lo escuchó, lo oyó, lo leyó en algún libro y que es errónea, es equivocada. El propósito de este sermón es para que tengan la esperanza y la seguridad del destino final de las personas que depositan su confianza en el Señor Jesucristo. En este pasaje de la Biblia,
Dios nos presenta dos promesas para los cristianos. Y si usted no es cristiano, usted puede tener estas promesas, puede hacer propias estas promesas. La número uno es que los cristianos no morirán eternamente. Y la número dos es que los cristianos serán resucitados de entre los muertos. Entonces vamos a ver la primera promesa, la encontramos en el capítulo 4 y en los versículos 13 y 14. El apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, en ese momento eran los hermanos de Tesalónica, hoy es para todos los cristianos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, amigos, el consuelo más grande que tienen los cristianos es que sus seres amados no morirán eternamente, no entrarán en un sueño eterno, sin saber en qué momento van a ser resucitados, o algunos creen que van a seguir dormidos por la eternidad. Otros creen que las personas, una vez que son sepultadas, sus cuerpos se descomponen y hasta ahí llegó. La persona muere eternamente o se desintegra su cuerpo, su persona. Hermanos, estas son creencias equivocadas, lo mismo que la creencia de la reencarnación, que el ser humano muere y luego vuelve a la vida en otra persona o tal vez en un animal, doctrinas que no son cristianas, sino diabólicas. Esta promesa, hermano y hermana, debe alentar los corazones de aquellas personas que han sufrido una pérdida de un ser amado. Esta promesa tiene que traer esperanza, una esperanza viva, porque sabemos que los hijos de Dios, que ya han pasado por la experiencia de la muerte, hoy están en la presencia del Padre Celestial. No hay dudas, no hay dudas. El Señor Jesucristo, antes de ir a la muerte en la cruz del Calvario, sabiendo que sus discípulos estaban un poco atemorizados, o bastante, digo yo, porque el Señor les venía anunciando a ellos que era necesario que el Hijo del Hombre, Él, iba a padecer mucho de los líderes religiosos, de los militares romanos, iba a ir a la cruz del Calvario e iba a morir. Entonces, el Señor los anima con estas palabras y también para nosotros son aliento, son esperanza. Eso es lo que debe afirmar nuestra alma, nuestro espíritu y tener la certeza que nuestros seres amados no están ahí sepultados en una tumba, en un féretro, sino que ya están en la presencia de Dios. En el Evangelio de San Juan, el Señor dice en el capítulo 14, en los primeros 3 versículos, Él dice: no se turbe vuestro corazón. Estaban turbados, el Señor conocía lo que había en el corazón y en la mente de ellos. Él les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Y cuando el Señor Jesús les dice, creéis en Dios, Él les está hablando de Jehová Dios, el Dios del Antiguo Testamento que se manifestó con poder a través de toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Creéis en Dios? Él les dice: creed también en mí. En otras palabras, de la misma manera que han creído en Jehová Dios del Antiguo Testamento, el Señor los reta a que crean en Él con la misma intensidad, porque ya Jesús les había demostrado a ellos, a sus discípulos, a los apóstoles, que Él era el Dios eterno encarnado en la persona de Jesús, de su Hijo. Y Él les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, les dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Y Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y os preparare el lugar, Él dice,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros estéis. ¿Cuál es la promesa de Jesús? ¿Qué fue lo que él les prometió a sus discípulos, los apóstoles y a los demás discípulos? Que él iba a ir al cielo, a la casa de su Padre. Que él iba a preparar un lugar especial para cada creyente, cada cristiano, cada persona que depositó plenamente su confianza en él con todo el corazón. Y él dice, y vendré otra vez. Y eso es lo que estamos esperando en este momento, que Cristo regrese por nosotros. Vendré otra vez y miren lo importante, miren la manera en que el Señor lo dice. Y os tomaré a mí mismo. Él nos va a tomar a todos para Él, porque el cristiano es un tesoro muy especial para el Señor Jesucristo, porque Él dio la vida por nosotros. Os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, el Señor Jesús nos promete, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesucristo en este momento? En el cielo, en la casa de su Padre. Y la promesa es que vamos a estar con Él un día. Si Cristo viene en este momento, que usted y yo, o que usted está escuchando el sermón, o yo predicándole en este momento, si Cristo viene en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en el cielo por la eternidad. El apóstol Pablo no quería que la iglesia de Tesalónica, esos hermanos amados para él, y todas las iglesias ignoraran el destino final de las personas que depositaron su fe en el Señor Jesucristo. Pero esa fe, esa decisión, el ser humano lo debe tomar mientras esté vivo en este mundo. El escritor de Hebreos dice, de la manera que está establecida para los hombres, que mueran solamente, que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Así es que la salvación eterna del ser humano se define en este mundo mientras haya vida en esa persona. Es muy interesante que el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que yo leí en el primer versículo, cuando dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que era lo que Pablo estaba haciendo, tratando de quitar esa ignorancia que por olvido o por falta de conocimiento algunos tesalonicenses no tenían. Y para las personas en este momento también el apóstol Pablo quiere que ustedes no ignoren, si es que no lo saben, a dónde van los cristianos cuando mueren en este mundo. Entonces, Pablo no presenta a las personas que han fallecido, cristianos, no los presentan como muertos, porque los muestra como aquellos que han cerrado los ojos para este mundo y los han abierto para la eternidad o en la eternidad. La realidad del cielo como destino final para los creyentes que duermen, es decir, para los cristianos que han muerto, debe alentar los corazones de sus seres amados que aún les sobreviven y llenar sus vidas de una esperanza. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, no es fácil aceptar la realidad de la muerte de un ser amado. No es fácil. Pero lo que el Señor quiere es que en lo profundo de su corazón se mantenga esa llama, ese fuego, y que cada vez crezca más esa esperanza y que esa promesa de Dios pueda poner paz en su mente y en su corazón. Los cristianos que viven hoy y que han sufrido la pérdida de un ser amado deben abrazar esa esperanza, deben aferrarse a la palabra de Dios, porque es a través de la palabra que Dios, a través
de ella y su Santo Espíritu pone paz en nuestros corazones en el momento de enfrentar la muerte de otra persona. Es interesante cómo el apóstol Pablo nos habla acerca de nuestra realidad en el cielo. Cuando él dice, he aquí, dice Pablo, en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Pablo está diciendo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, las personas que han muerto, por el poder del Señor Jesucristo, dice que serán levantados, sus cuerpos de las tumbas serán levantados incorruptibles. Incorruptibles. Y dice que nosotros los que quedemos, Pablo está hablando aquí de la venida de Cristo por la iglesia, por los cristianos, para llevarlos en el cielo. Lo que Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pablo dice que nuestros cuerpos serán transformados. ¿Qué quiere decir eso? Serán glorificados. Cuerpos que ya no van a estar sujetos al pecado, a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento, a todas las calamidades que vivimos en este mundo. Y Pablo dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible, esto de carne y huesos, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Hermanos, este cuerpo que Dios nos dio es nuestra casa temporal, es la habitación que tenemos mientras vivimos en este cuerpo. Una vez que salimos a través de la muerte, vamos a esperar que el Señor levante ese cuerpo que fue sepultado 3, 4 metros bajo la tierra. El Señor lo levantará con su poder y lo revestirá de gloria. Porque dice, y esto mortal se haya vestido en corrupción, entonces se cumplirá la palabra que es escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿No son promesas maravillosas que nos dan una respuesta a la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Sí, hay vida después de la muerte. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Pero para ponerlo en un contexto entendible, es la única religión, si usted le quiere llamar religión, entendiendo primeramente que el cristianismo es una relación personal con Cristo, pero el cristianismo es la única religión que le da al ser humano la seguridad del perdón de los pecados y la vida eterna en el cielo. No es una iglesia terrenal, una iglesia local, una denominación con X nombre quien da esta promesa. Es Dios a través de la palabra eterna, la Biblia. En segundo lugar, o la segunda promesa es que los cristianos serán resucitados de entre los muertos. El versículo 15 en adelante dice lo siguiente. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, como Pablo diciendo, no es mi palabra. Yo no estoy hablando a título personal. Yo estoy hablando en el nombre del Señor, con la autorización que el Padre Celestial, yo como apóstol de Jesucristo, hablando a la iglesia tesalónica. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Y Pablo dice, él se incluye, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Pablo dice que si él pensaba en su mente, en lo que él estaba pensando es que Cristo iba a venir por la iglesia en su tiempo. Por eso él dice, nosotros los que vivimos.
pero ya vemos que han transcurrido 2000 años. Ahora yo puedo decir, usted hermano cristiano, puede decir, nosotros, los que vivimos, si Cristo viene en este momento, no vamos a pasar por la experiencia de la muerte, porque el Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, dice que nos arrebatará. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Hace 2000 años Jesús subió al cielo. Y los ángeles le dijeron a los apóstoles, así como le habéis visto subir, así volverá otra vez. Hermanos, en el plan profético de Dios, en los eventos cronológicos del plan de Dios para la humanidad, lo que se espera en este momento es que Cristo venga en las nubes. Y lo primero, no va a poner los pies en la tierra todavía. Y desde las nubes resucitará los cuerpos de todas las personas que han sido sepultadas por casi 2000 años o más. Y las personas que vivan en ese momento glorioso, Pablo dice, no van a morir. Estando vivos en este cuerpo de carne y huesos, serán arrebatados y sus cuerpos serán transformados, serán glorificados, porque es el cuerpo que Dios le va a dar al ser humano para que pueda vivir en el cielo. ¿Son promesas eternas? Contesta, otra vez vuelvo a hacer la pregunta. Contesta la interrogante, ¿hay vida después de la muerte? Y mi respuesta es sí, sí hay vida, porque las promesas de Dios así lo afirman, sin ningún cuestionamiento. Hemos hablado de un evento importante para todos los creyentes y esta es la resurrección de los muertos. Pero ¿qué significa resucitar? En pocas palabras, de una manera simple, es pasar por la experiencia de la muerte terrenal para abrir los ojos en el cielo, al lado de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo lo presenta de esta manera. Él tenía un concepto muy claro, tanto para Tesalónica como también para la iglesia de Corinto, cuando él le dice a los corintios, así que vivimos confiados siempre. El cristiano tiene que vivir confiado con respecto a su vida y a su muerte. Y él dice, sabiendo que entre tanto estamos en este cuerpo, ¿cuál cuerpo? Mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Lo que Pablo está diciendo que mientras nosotros estemos viviendo en este mundo terrenal, estamos presentes en el cuerpo. Estamos viviendo en este cuerpo, en este tabernáculo, en esta casa temporal. Pero Pablo dice que cuando dejamos este cuerpo, cuando estemos ausentes de él, porque pasamos por la experiencia de la muerte, en ese mismo momento abriremos los ojos ante la presencia de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Para los seres humanos, esto es muy importante, para los seres humanos todos, sin excepción, solamente hay dos destinos después de la muerte. El primero es la salvación y vida eterna en el cielo, y el segundo destino es la condenación y el sufrimiento eterno en el infierno. Y aquí quiero afirmar esto. La Biblia habla solamente del cielo y del infierno. No hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Como usted le quiera llamar, o como algunas personas le llaman, no hay un limbo, no hay un purgatorio, un lugar espiritual donde las almas de los muertos van, y el alma es la persona en sí, y van a estar por X número de años. Yo nunca he escuchado, honestamente, de acuerdo a esa falsa teología,
esa falsa creencia que una persona va a un purgatorio y, valga la redundancia, a purgar, a limpiar, a expiar sus pecados, y supuestamente después de purgarlos y después de ciertas cosas que los vivientes o sobrevivientes hacen en este mundo, esa persona va a salir al cielo. Hermanos y hermanas, y amigo que me escucha, esto no está en la Biblia, no es bíblico, no es de Dios, o el cielo o el infierno. Pablo dice, el apóstol Pedro dice en primera de Pedro, en la carta primera del apóstol Pedro, en los primeros 3 versículos, él dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Padre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y es lo que el Señor Jesucristo habló con Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús le habla a este maestro de la ley y le dice que después de nacer físicamente, tiene toda persona que nacer espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. El cristiano tiene una esperanza viva, no una esperanza muerta. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que fue lo que el apóstol Pablo dijo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero el apóstol Pablo dijo que el Señor traerá con él a los que murieron en Cristo. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús nos hizo renacer para una esperanza viva, una herencia incorruptible. Y vea lo que dice Pedro: reservada en los cielos para vosotros. La vida eterna está reservada para todas las personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que le han dicho al Señor Jesucristo: entra en mi vida, entra en mi corazón, sálvame, límpiame con tu sangre. Reservada en los cielos para vosotros. Y miren lo maravilloso, que sois guardados por el poder de Dios. El Señor nos preserva en este mundo hasta que estemos en el cielo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el día final. ¿Cuándo va a ser ese día final para nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, los miembros de la iglesia como cuerpo de Cristo? El día en que el Señor Jesucristo venga en las nubes y nos arranque, nos rapte, nos arrebate de este mundo. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo, resucitará primero. Y luego dice: y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y mire lo que el apóstol Pablo dice: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué piensa usted de su vida? ¿A dónde irá usted después de la muerte? ¿Al cielo o al infierno? No hay purgatorio, la Biblia no lo menciona. Jesús nunca lo dijo. Los 12 apóstoles nunca lo dijeron. Los 11 y luego el apóstol que sustituyó al apóstol Judas cuando se ahorcó, ni Lucas, ningún escritor de la Biblia menciona un lugar además del cielo y del infierno. La única manera de ir al cielo es hacer de Jesús su Señor y Salvador con todo el corazón. Pablo dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios. Acepte a Cristo en su corazón. Cierre los ojos y dígale, Señor Jesús, yo en ese momento te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón, en mi vida, como mi Señor y Salvador, y quiero recibir la salvación que conquistaste hace 2000 años en la cruz del Calvario. Yo te pido perdón por todos mis pecados y recibo la salvación por la fe. En tu nombre, oh Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Y usted que hizo esta oración, yo le felicito porque ha sido la oración, la decisión más importante que usted ha hecho en toda su vida. El Señor le espera en el cielo o nos espera en el cielo. Que el Señor les bendiga. Amén.